¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto siempre estar con ustedes a través de este podcast que se ha hecho útil siempre para nosotros y con la espera de cada miércoles estar en sus casas, en su sala o más tarde a través del review. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas noches. Muy bien, Obed, muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarles como siempre, poder estar como todos los miércoles compartiendo cosas interesantes, descubrimientos interesantes que hay en la Biblia. Que hoy vamos a ver cosas, yo les aseguro que esto jamás lo habían escuchado, lo que vamos a ver hoy, jamás lo habían escuchado. Y bueno, ya al rato ya entraré al tema, no quiero adelantarme, porque creo que hay cosas verdaderamente maravillosas que cuando uno va escudriñando, profundizando, va uno descubriendo las grandes verdades que están escritas desde hace miles de años y que quedaron ahí plasmadas en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Claro que sí. ¿Te parece si saludamos a algunos de nuestros seguidores? Sí. Además de que agradecemos y reconocemos que compartan y que apoyen este proyecto que va para muchos más de los que ya están continuamente siguiéndonos, pues tenemos en muchos países que a través del review, a través de compartir, pueden alcanzar y podemos nosotros alcanzar a través de este sistema, pues muchos países, quiero decirles. Además de que ya somos, nos faltan 103 exactamente, José Luis, para hacer 3,000 en nuestra comunidad multiplicándonos. ¿Qué te parece? Hace apenas como 4 semanas estamos en 2000, sí. Y vamos a llegar a 3000. Sí. Magnífico. Qué bueno, y eso quiere decir que hay gente que está interesada en conocer todos estos puntos desde la sabiduría de Salomón, y creo que cuando lo vamos comprendiendo, vamos dándonos cuenta de muchas cosas, vamos atando cabos, como dicen, vamos juntando información de aquí y de allá, y dicen, ahora entiendo esto, ahora entiendo esto otro. Y bueno, pues a medida que vayamos avanzando, esto va a seguir creciendo. Claro que sí. Quiero saludar de Barinas, de Itapúa, Por la Mar, Cálcara, de Oricono, Comaopá, Boacó, Baipá, San Mateo, Araguá, Villa de San José, Erendique, Lempira, Sucre, Lima, Quito, San Carlos, Allen, Sulana, Palancuhuina, Puerto Cortés, Tolima, San Felipe Rubio, Anacó, Granada, Táchira, Cartagena de Indias, Anta Salta, Pedregal, Falcón, León, Nicaragua. ¿Sí? Si algo me equivoqué, por favor, nuestros amigos, que cuando vean su comunidad van a decir, ay, qué bueno que me saludan, ¿no? Y realmente estamos nada más hablando de las ciudades, pero nos vamos a hablar de los países, nos vamos a tardar todavía más, ¿cierto? Sí, también de la comunidad Pascamayo, Montreal, en Canadá, en Nueva Jersey, en Fort Lauderdale y Nueva York. Fort Lauderdale. Fort Lauderdale y Nueva York en Estados Unidos, La Romana, en Diriamba, San Felipe, Coro, en Fusagasugá, La Herradura La Paz, Azul, en Ocotal, Tucumpita, Yalunguina, en Jinotega, Zaraga, en Tegucigalpa. Fíjate que yo creo que te pasa ahorita como les ha de pasar a ellos cuando vienen a México, si es que algunos se han venido a México, y por ejemplo Yucatán, y entonces encuentran nombres que dicen impronunciables. No puedo decir cómo se pronuncian exactamente, y creo que lo mismo nos sucede a nosotros con algunos países de América Latina, de Centroamérica. Pero bueno, lo importante es que ahí están y todavía más, pero los recordaremos en un ratito más. ¿Cómo no? Claro que sí. Okay. Y bueno, una disculpa, pero lo hacemos con mucho cariño porque nos siguen y esto hace que nosotros nos sintamos motivados para compartir más. Así es. Y por ahí creo que nos llegó una pregunta que es importante. Pocas veces han hecho preguntas, pero esta pregunta es muy importante y queremos responderla porque... Bueno, vamos a ver qué nos dicen. Aquí está, claro que sí, dice, ¿por qué en sus enseñanzas mezcla la sabiduría humana con las enseñanzas bíblicas? Pablo dijo que él no enseñaba con palabras de sabiduría humana. Me gustaría repetírtelo otra vez. Ajá. ¿Por qué en sus enseñanzas mezcla la sabiduría humana con las enseñanzas bíblicas? Pablo dijo que él no enseñaba con palabras de sabiduría humana. Primera de Corintios 2:13 señala.
Muy bien, pues primero que nada, muchas gracias. Muchas gracias por este comentario, muchas gracias por esta pregunta y muchas gracias por su interés. Hay preguntas a veces sencillas que nos han hecho que las hemos respondido, pero esta sí tiene profundidad y hay que responderla, y hay que responderla pues con todo el contexto para que realmente podamos comprender el porqué de todas las cosas. Sí. Antes de entrar a responder esto, por ejemplo, hay un pasaje donde Pablo dice que el ejercicio para nada es provechoso. Entonces hay quien enseña y dice, no hay que hacer ejercicio porque el ejercicio para nada es provechoso, y la Biblia lo dice. Efectivamente, nada más que en aquel tiempo el ejercicio lo hacía la gente todos los días. ¿Por qué? Porque la gente no se movía en un carro como lo hacemos ahora, no se movía en un transporte público, eran caminar y caminar y caminar, que es un excelente ejercicio. ¿A qué se refería Pablo cuando él dijo el ejercicio no es provechoso? Pues justamente porque había un culto al cuerpo. Okay. Recordemos que muchas personas piensan que el cristianismo realmente se extendió en todo Jerusalén, en Samaria, en Galilea. No fue así. Por si algunos no lo saben, no fue así. Ahí solamente fue el nacimiento. Pero el gran esparcimiento del evangelio se dio en el área de Turquía y de Grecia. Okay. Muy importante. Por ejemplo, en Turquía hay una ciudad que se llama Laodicea, hay una ciudad que se llama Esmirna, palabras que vienen en la Biblia, ¿verdad? Cuando habla acerca de las iglesias de esos lugares. Y por supuesto, en Grecia, pues ahí es donde en gran cantidad, repito, Grecia y Turquía, fue la extensión del cristianismo. Entonces, en Grecia había un culto al cuerpo. Y por eso Pablo habla y dice, el ejercicio para nada es provechoso. Pero no se refería a hacer ejercicio, sino el ejercicio que nosotros conocemos, sino a ese culto al cuerpo humano que los griegos, ¿verdad? Cuando uno visita aquellos lugares, uno encuentra estatuas de todos tipos y todas están haciendo una apología al cuerpo humano, ¿verdad? Se ven cuerpos perfectos y eso era lo que sucedía. Lo mismo otra ocasión cuando él dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y yo recuerdo a una persona que yo lo invitaba a leer ciertas cosas, dijo, no, es que tenemos que buscar solamente las cosas espirituales, porque, como dice Pablo, la letra mata. ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces tomamos las palabras textuales y no entendemos el contexto. Y pongo esto como introducción para responder a la pregunta que nos hicieron. Efectivamente, Pablo utiliza varias veces esta expresión de la sabiduría humana y específicamente hace ver que su predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pero en las varias ocasiones que lo menciona, ¿a quién se lo dice? A la iglesia de Corinto. Es decir, no se lo dice a los romanos, no se lo dice a los efesios, no se lo dice a los gálatas, a los de Galacia, no se los dice a ellos. Ni se lo dice a Timoteo, ni se lo dice a Tito, se lo dice a la iglesia de Corinto. Entonces veamos el contexto, veamos el porqué. En la época de Pablo, Corinto era la capital de una provincia romana de nombre Acaya que comprendía la mayor parte de la antigua Grecia. En línea recta, si se fuera de línea recta de Corinto hacia Grecia, estaba aproximadamente a 800 kilómetros de distancia de Atenas. Aunque, obvio, no había posibilidad de llegar en línea recta, así es que para llegar allí había que hacer un rodeo, pero aún así estaba muy cerca de esa ciudad que era el centro de la sabiduría de aquel entonces. Allí vivieron Sócrates, Platón y Aristóteles, considerados las tres figuras más influyentes de la filosofía. Por ejemplo, Platón fue discípulo de Sócrates, ¿sí? Y así, y el otro también fue discípulo de Platón. Y entonces, así iban ellos pasando su sabiduría. Y sobre lo que seguramente se hablaba todos los días en diferentes ámbitos, pues era eso. Se hablaba de la sabiduría, de los sabidurías. Sabemos perfectamente gran cantidad de sabios de la antigua Grecia. Entonces Pablo quiso diferenciar su enseñanza de
la enseñanza de sabiduría de estos discípulos, que permeaba por todas partes. Y Pablo mismo se los dice. Él dice, los griegos buscan sabiduría y para ellos lo que nosotros predicamos es locura. Es decir, ahí había una confrontación. ¿Por qué? Porque escuchaban a Pablo y decían, no, eso es cosa de locos. Porque la gente estaba metida en la sabiduría. Entonces, número uno, ese es el contexto. Por lo cual Pablo decía, no hablo con palabras de humana sabiduría. ¿Por qué? Para contrastar lo que era el lenguaje constante en cuanto a la sabiduría en aquella zona de aquella antigua Grecia. Ahora, esto voy a retomar una enseñanza que ya había dado antes de Salomón, donde realmente pues él fue reconocido por la sabiduría que había recibido de Dios. Él dice que sus proverbios tienen por objetivo comprender el valor de la sabiduría y las advertencias o instrucciones que se deben conocer para actuar de forma prudente. Porque el valor de la prudencia es el que nos permite saber cuándo es momento de actuar y cuándo de hablar o de detenerse y callar. Fíjate qué importante. Claro. ¿Cuándo debo hablar y cuándo me debo callar? Ahí está la sabiduría. ¿Por qué? Porque se tiene claro el impacto que las palabras y acciones pueden ocasionar. Y con esto es muy importante lo que estamos ahorita analizando. Porque en varias ocasiones yo he hecho ver que los principios que enseño son principios universales. No importa si la gente vive en Asia, si vive en Sudamérica, si vive en Europa, si vive en Australia. Cuando entendemos la enseñanza desde el lenguaje original, cuando nos damos cuenta de lo que significa, por ejemplo, lo que vi la semana pasada y que lo voy a repetir al rato, de la palabra pecado, que es errar en el blanco y así no participar del premio. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo estas cosas, pues obviamente vamos teniendo cuidado de lo que vamos diciendo. Porque entendamos una cosa, que hay países donde se ha avanzado, se ha salido del fanatismo, pero todavía lo encontramos en nuestro país, todavía encontramos mucho fanatismo, es una realidad. Ahora, si vemos otros países, por ejemplo, como Afganistán, donde vemos a los talibanes, donde la mujer no debe de estudiar, donde no debe de enseñar ni siquiera el tobillo, porque si enseña los tobillos la agarran a golpes en los pies. Es decir, hay un fanatismo tal, precisamente porque la gente se ha convertido en gente, se llama fundamentalista, es decir, son al pie de la letra. Y por eso vamos a tener cuidado. Y yo soy muy respetuoso de lo que cada quien dice, pero por eso estoy explicando estas cosas y para que las podamos entender. Pero sigo respetando lo que cada quien diga y como cada quien lo diga. Pero debemos tener cuidado por eso. Porque podemos llevar a la gente a que diga cosas que no debe de decir, a que crea cosas que no debe de creer. Y entonces, por eso mucha gente, yo escuchaba gente que decía, no, yo ya dejé todo por servir a Dios. Dejar todo, o sea, sí, dejé el estudio, dejé todo. Pues qué mal, qué mal. ¿Por qué? Porque, por supuesto, que si yo quiero servir a Dios en ese contexto, en esa expresión, lo voy a hacer mejor si soy una persona preparada. Si soy una persona ignorante, es muy poco lo que voy a hacer. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y por eso, como dije, esto ya lo había dicho en un podcast anterior, lo que voy a decir, pero es importante repetirlo. En su libro de los Proverbios, Salomón menciona la palabra sabiduría 61 veces, de las cuales 59 de ellas tienen su origen en dos palabras hebreas que son dat y jokma. Que no me voy a detener a ver su significado porque no tiene que ver con lo que voy a explicar, y aparte ya en su momento lo dije. En las otras dos, Salomón reconoce la sabiduría humana que viene de la inteligencia del hombre, lo que lo ha llevado a adquirir conocimientos en las diferentes ramas del saber, con lo que luego ha contribuido al progreso de la humanidad. El valor de esta sabiduría, Salomón mismo lo reconoce y lo dijo así: según su sabiduría es elogiado el hombre.
Aquí sabiduría en el lenguaje original viene del vocablo hebreo sakal, que significa inteligente, diestro, entendido, prudente, éxito, prosperidad. Fíjense qué interesante. Por eso hay gente que tiene éxito gracias a ¿qué? A su sabiduría humana, ¿cierto? Ahora, si nosotros hoy podemos utilizar un automóvil, el teléfono celular, el internet, una computadora, volar de un avión, poder comunicarnos ahorita a través del internet, a través de esto que estoy haciendo en este momento, el poder ver acontecimientos de otras partes del mundo en el momento en que están sucediendo, hacernos un electrocardiograma o observar cómo se mueve nuestro cerebro por lo que estamos pensando o sintiendo, se debe a la sabiduría humana de miles y miles de hombres cuyo conocimiento ha sido puesto a nuestro servicio. Despreciar esta sabiduría sería como despreciar la educación para los hijos, la educación para un país, como lo hacen, decía hace rato, en Afganistán, donde las mujeres no las dejan estudiar. Y entonces, ¿de qué manera viven? En el atraso total. Y de esa forma viven muchos países que no están educándose académicamente. Esta sabiduría viene de la información adquirida a través de la formación académica en diferentes campos y de la experiencia, es decir, de la puesta en práctica del conocimiento. Pero hago una precisión. El conocimiento que surge de la mente produce resultados tangibles en el exterior, como esto que yo tengo aquí. Yo tengo un micrófono y entonces alguien lo inventó y aquí está. Alguien inventó una cámara por la cual ustedes me están viendo y aquí está. Mientras que el conocimiento que viene de la sabiduría derivada de nuestra espiritualidad interior produce transformación y resultados intangibles en el interior que luego tangiblemente se manifestarán en el exterior a través del carácter, de nuestras acciones en todas sus facetas. Lo dije la vez pasada y lo voy a seguir repitiendo, ahorita y al final. Son manifestaciones de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de fe, de mansedumbre y de templanza o dominio propio, contra lo que no hay ley que pueda actuar en contra de esto, y que además de traer múltiples beneficios físicos, mentales, emocionales o espirituales, está disponible para cualquier persona, independientemente de que tenga formación académica o no. Y lo único que requiere es aplicar estos principios. Y concluyo con esto. Se ha dicho que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Nuestro vehículo es el cuerpo, que aunque es temporal, tiene una gran relevancia visto desde el punto de vista de la espiritualidad. La razón es el templo de Dios. Sin embargo, se le da muy poco importancia en la práctica. Se habla mucho de esto. Se mencionan las palabras también que dice la Biblia. Entonces, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo sabemos perfectamente, pero no se le da importancia. Entonces, todo cuanto sucede en nuestro cuerpo, nosotros podemos saberlo hoy de acuerdo a lo que la ciencia ha descubierto. El fin, ¿cuál es? Ser conscientes del cuidado que debemos de tener de este maravilloso vehículo y del impacto que provoca el no hacerlo. Al respecto, el rey David, padre de Salomón, escribió y dijo: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. ¿Cuál es la casa del Señor? Esta misma expresión lo utiliza al final del Salmo 23,
cuando dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y lo mismo menciona en otros pasajes. No se refiere al templo religioso de los judíos, porque este fue construido posteriormente por su hijo Salomón. ¿A qué se refiere entonces? Se refiere al cuerpo. Y hay dos palabras que nos dan luz sobre esto. Una es contemplar, que viene de la raíz hasá, que significa, obsérvenlo bien, mirar fijamente a, mentalmente percibir, contemplar con placer, tener una visión de. Eso es lo que significa la palabra contemplar. Por otro lado, el prefijo con es un elemento común en la formación de palabras en español que significan con o junto a. Cuando a una palabra se le agrega este prefijo, generalmente hace referencia a la idea de estar junto a o junto con o en compañía de algo o de alguien. Entonces, esto es lo que tiene que ver con contemplar. Y la otra palabra es inquirir, cuya raíz primaria es bakar, que significa mirar, inspeccionar, admirar, considerar, reconocer, reflexionar y cuidar. Ahora bien, hace 3,000 años, el rey David comprendía la importancia de contemplar, de estar con uno mismo para mirar, para inspeccionar, para admirar, para considerarse, para reconocerse y reflexionar en lo que puedo aprender de lo que sucede en mí. Y ahora fíjense, esto es muy interesante. De acuerdo a lo que nos dice la neurociencia, hoy la neurociencia dice que es muy importante estar quietos. ¿Recuerdan otro pasaje en la Biblia que dice, estad quietos y sabed que soy Dios? Pero bueno, la neurociencia ahora reconoce la importancia de estar quietos y de contemplarse. Fíjense qué interesante, de contemplarse. De, por ejemplo, estar viendo cómo respiramos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo estoy... ¿Qué denota? Que estoy inquieto, que estoy nervioso. Y hay personas que a veces así hacen las cosas. No, espérame, ahí voy, aguántame tantito. Y no son conscientes de eso. Y las neurociencias dicen ahora que el hecho de quedarse quieto, de estar quieto y simplemente contemplar tu respiración, nada más eso, nada más eso, contemplar tu respiración, ver cómo entra el aire, cómo sale, cómo sientes que se expanden tu vientre o tu pecho, con eso nada más. Hay funciones que están actuando en el cerebro, que están modificando el cerebro para bien, tan simple como es. Porque miren, cuando nosotros vivimos la vida diaria, como ya lo he dicho en otras ocasiones, no somos conscientes de cómo estamos actuando, de cómo manejamos, de cómo comemos. No somos conscientes de, tal vez ni siquiera de la posición que tomamos al dormir, que a lo mejor podría ser la más inadecuada. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad de autoobservarnos. Entonces, de acuerdo a lo que me dice la neurociencia, con el propósito de tener un autoconocimiento, es importante que lo haga y con ello ser consciente de la importancia del cuidado de mi cuerpo, como el templo de Dios que es. Y si para medir la temperatura se suele utilizar un pequeño y sencillo dispositivo como lo es un termómetro, ¿cuánto más útil es utilizar los escáneres cerebrales para descubrir lo que pasa en nuestro cerebro? Lo que da luz para tomar conciencia de nuestros pensamientos y emociones. Y fíjense, hoy la ciencia literalmente con los escáneres cerebrales se pone a jugar. Dice, a ver, conéctale a la gente el escáner, ¿verdad? Y lo llenan de pequeños chupones en toda la cabeza, en una como gorra de tipo de natación. Y entonces se llaman electrodos y dicen, a ver, ríete, simplemente ríete a carcajadas. Y la gente se empieza a reír a carcajadas. Y ahí está actuando, viendo lo que está pasando en el cerebro. Acuérdate de algo triste, muy triste. Y ahí están viendo lo que pasa en el cerebro. Acuérdate de algo muy alegre.
y ahí están viendo lo que pasa en el cerebro. Ponte a pensar en un problema y ahí están viendo lo que pasa en el cerebro. Y así han ido descubriendo, como lo que decía ahorita. A ver, ponte a respirar acelerado y ven lo que pasa. Tranquilo y ven lo que pasa. Como si fuera un juguete, ¿verdad? Porque hay una persona de quien he aprendido bastante, ella se llama Nazaret Castellanos, y ella dice, yo me paso horas y horas y horas en el laboratorio, y lleva 25 años, y dice, cada día hacemos cosas distintas para ver cómo está actuando el cerebro. Entonces, esto es importante, por eso es que introduzco las partes de la ciencia, por eso es que introduzco el conocimiento que se ha ido descubriendo, porque al final de cuentas está comprobando lo que la Biblia dice. Entonces, ¿cómo puedo escuchar, observar las sensaciones que hay en mi cuerpo y con ello contribuir a mi espiritualidad? Pues precisamente con los diversos descubrimientos científicos que se han hecho, especialmente en el área de las neurociencias, que está confirmando la veracidad de enseñanzas ancestrales, muchas de ellas descritas en la Biblia, que durante siglos fueron desconocidas. Y bueno, ya con esto concluyo porque me fui larga en la explicación de lo que estaba dando. Me emociono y empiezo a decir cosas, pero bueno, creo que era importante. Con esto cierro la respuesta a esa pregunta y espero que la gente quede pues satisfecha, ¿verdad? Y si no, pues estoy abierto para eso. Pero bueno, ya que estamos relacionándonos con lo mismo, Beth, justamente hoy voy a hablar también sobre estas cosas, porque son importantes. Miren, hace unos 17, 18 años atrás, mientras esperaba ser atendido en un consultorio médico, tomé una revista de las que suelen tener en la recepción para que la gente se entretenga. Era una revista de Newsweek de Estados Unidos que había sido publicada en septiembre de 1999. Ya tenía varios años de que se había publicado, pero ahí estaba en la recepción. Pero lo que me llamó mi atención fue un artículo de la portada titulado ¿Dónde empieza la salud? Cómo la obesidad, el cáncer y ataques cardíacos establecen sus probabilidades en el útero, en el que, con base en el libro que ese mismo año había publicado el doctor Peter Nathaniels, titulado Vida en el útero, señalaba: los científicos solían pensar que enfermedades en la vida adulta como la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer de mama eran resultado de una vida poco saludable o de genes malos, negativos. Y ahora se dan cuenta que ya no, porque había nuevas investigaciones que los habían sorprendido, que estaban mostrando que estas condiciones no vienen de allí, sino que tienen sus raíces en el útero materno, antes del nacimiento. No solo porque la mamá se alimente mal, sino por estrés excesivo que llega a vivir la mamá, derivado de estados emocionales adversos. Y fíjense, aquí hay algo muy interesante. ¿Qué sucede cuando una mamá está embarazada? Va al ginecólogo, va al doctor. ¿Qué le pregunta al doctor? ¿Cómo está? ¿Está haciendo ejercicio? ¿Se está alimentando? Nunca le pregunta cómo está su vida emocional, no hay conflictos en su casa, no está pasando por situaciones económicas adversas. ¿Por qué? Porque todo eso a ella le está impactando, pero también lo está impactando al bebé. Y esta es la revista, y desde entonces la conservé, porque desde años antes, desde tiempo atrás, empecé a escudriñar el libro de los Proverbios de Salomón. Como ustedes lo saben, me encanta hablar de este tema, con el objetivo de profundizar en su sabiduría y también con el propósito de encontrar cómo descubrimientos de la ciencia relacionados con el cuerpo confirman lo que está escrito en él. Así, a este tema le fui dando seguimiento en algunos artículos y videos en internet. Luego encontré este libro, se llama Orígenes. Una científica llamada Annie Murphy Paul
hizo este libro que se llama Orígenes, repito, y posteriormente también vi otro libro de David Chamberlain que significa, o que se llama, perdón, Ventanas al útero. Y todos estos tratan sobre el mismo tema. También encontré información de que en Inglaterra, una mujer llamada Vivette Glover, una psicobióloga perinatal, profesora en el Colegio Imperial de Londres, había realizado investigaciones con 14,000 mujeres, perdón, cuyas conclusiones demostraron que cuando en la mujer embarazada existen altos niveles de ansiedad por situaciones desfavorables que ella esté viviendo, el cortisol, la hormona causante del estrés, se eleva, y lo que la madre sufre, aunado al impacto que tiene en su organismo, el feto también lo sufre. En síntesis, todas estas investigaciones concluyeron exactamente en lo mismo. El cimiento de la salud en los seres humanos se inicia en el útero materno. Y entonces, si las emociones y sentimientos que la madre experimenta durante ese periodo son de hostilidad, son de temor, de angustia, de tristeza, o tiene resentimientos, o ansiedad, o depresión, se está alterando su actividad neuronal, generando cambios químicos que entran en el torrente sanguíneo, y estos químicos que atraviesan la barrera placentaria llegan hasta el bebé, lo que afectará su desarrollo cerebral, sus niveles de inteligencia y aprendizaje, elevará su nivel de hiperactividad y lo llevará a padecer ciertas enfermedades en su vida adulta. Fíjense, este punto, elevará su nivel de hiperactividad. Es algo que hoy vemos mucho a los niños, mucho. Hay una famosa medicina que así se la recetan, pero como dulces a los niños, el Ritalin. ¿Por qué? Porque hay una enorme hiperactividad. Pues bueno, estas investigaciones dicen que justamente estas situaciones que la madre vive durante el embarazo, pues puede llevar al niño ya posteriormente en su vida fuera del vientre a sufrir esos padecimientos. Y esos descubrimientos fueron asombrosos, como asombroso fue el descubrimiento que hice de una enseñanza de Salomón relacionada con estas investigaciones. Pero antes de mostrarla y para crear un contexto, retorno a lo que había mencionado en otras sesiones anteriores respecto a lo que dice Salomón en el verso 17 del capítulo 13 del libro de los Proverbios. Ya había yo visto esto, ya se lo recuerdan, lo habíamos visto. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Y en esa ocasión hice ver justamente la función que desempeñan los neurotransmisores, que literalmente son mensajeros químicos. Y es interesante en este verso que Salomón utiliza la palabra mensajero, no solamente en este, sino también en otros versos. Palabra que viene de malak, ya la habíamos visto antes, que significa despachar como delegado. Y que es un término que hace referencia a la acción que establece en el mensajero una tarea específica. Salomón mostró que hay dos tipos de mensajeros. El mal mensajero, el que provoca daño, específicamente aflicción, desastre, adversidad, quebrantamiento y malestar, con base en lo que mal significa, que también ya lo habíamos visto antes, que es una palabra que viene de Ra y que significa todas estas cosas. Y por otro lado está el mensajero que provoca salud, palabra que viene de marpé, que significa medicina, cura, sanidad. Es decir, dos mensajeros, uno que enferma y uno que sana. A este mensajero, y bueno, perdón, ¿de dónde viene este que sana? ¿De dónde, de dónde viene? De los neurotransmisores que vienen del amor, de la paz, de la paciencia, de la bondad, de lo que ya he mencionado. A este mensajero le llama fiel, palabra que viene, dije, de emun, cuyo significado es confiable y cuya raíz primaria es amán, donde su significado es crear como padre o enfermero. Y miren,
Estos significados muestran un contexto en el que están involucrados, por un lado, como ya lo dije, la aflicción, o sea, el sufrimiento físico, el desastre, un suceso infeliz y lamentable, el malestar, que es la molestia física y anímica, y el quebrantamiento, que es la disminución de la salud. Y por el otro, está involucrada la salud, donde el mensajero fiel está haciendo la función de padre, que incluye una gama de responsabilidades. Pero un papel fundamental de un padre, que no solamente es, como sabemos, engendrar, es el bienestar físico, emocional y cognitivo. Cognitivo significa el conjunto de procesos mentales y capacidades necesarias para pensar, comprender, razonar, resolver problemas, tomar decisiones y aprender. Es decir, el padre tiene todas estas responsabilidades. Y en cuanto a lo de enfermero, también es crucial al estar a cargo del cuidado de la salud de una persona, a fin de proveerle de cura y sanidad. O sea, lo que significa salud. Entonces, ambas cosas que suceden en el organismo se llevan a cabo a través de los mensajeros químicos que llevan el mensaje entre las células, tejidos y órganos, que técnicamente se llaman, ya los había mencionado, neurotransmisores, y que son producidos por las emociones, sentimientos y pensamientos. Por eso Salomón dice, otra frase que ya la habíamos estudiado, no hierran los que piensan el mal. Otra vez vuelvo a lo que es mal, ra, en su raíz, ra, aflicción, angustia, dolor, ruina, etc. Misericordia, que en su significado es bondad y amor en su raíz, y verdad, que significa estabilidad y seguridad, alcanzarán los que piensan el bien, que también ya lo habíamos estudiado, y que en su raíz significa, en el mayor de los sentidos, cosas buenas. En aquel tiempo se desconocía todo sobre el interior del cuerpo, sus procesos bioquímicos, del funcionamiento de los órganos y cómo interactúan entre sí. Pero, ¿cómo es que Salomón lo sabía? Por la sabiduría que había recibido de Dios. Conocía el impacto que los mensajeros químicos producidos en el cerebro tienen en el organismo. Por ejemplo, y aquí les pongo una lista para que ustedes lo puedan ver. La ira, ¿qué es lo que produce? Lo podemos ver. Todas estas referencias, todos estos versos tienen que ver con el libro de Proverbios. La ira, podemos ver su resultado en el 16:14. La angustia, en el 18:14. La tristeza por los daños que causa en la médula, en el capítulo 17, verso 22. La envidia, en el 14:30. La ansiedad, en el 11:15. El abatimiento, en el 15:13. El temor, en el 29:25. El lenguaje y pensamiento negativo, pues también ahí lo pueden ver. Pero también el beneficio que produce la alegría, en el 15:13 y en el 16:15. El buen ánimo, en el 18:14. La actitud apacible, en el 14:30 y en el 15:4. El aprendizaje, fíjense qué interesante, el aprendizaje. Es decir, cuando nosotros estamos aprendiendo, hay cosas que están pasando en nuestro cerebro, haciendo nuevas rutas, nuevas carreteras neuronales. En esto habla en el 15:30. La confianza, en el capítulo 1, verso 33, en el 10:9 y en el 16:20. La humildad, ese sentido de que va ligado a la mansedumbre, en el 3, el 7 y el 8. La obediencia, en el también el capítulo 3, 1, 2 y en el 4 del 20 al 22. El lenguaje positivo en el 12:18. El pensamiento positivo en el 12:20. Y así otros estados emocionales que, además del libro de los Proverbios, también los narra David, los narran otros pasajes y en el Nuevo Testamento, que me llevaría toda la sesión para estar hablando acerca de esto. Incluso me atrevo a decir que el conocimiento que ha llegado hasta nuestros días es muy poco comparado con todo el conocimiento que Salomón poseía. Y aún así, en los pequeños fragmentos de sabiduría que encontramos en su libro de los Proverbios, vistos desde el lenguaje original
y analizados a la luz de los descubrimientos que la ciencia ha hecho, sobre todo en las últimas décadas, nos permite tener una mayor luz de sus enseñanzas. Ahora bien, voy a entrar a lo que ya dije de los descubrimientos que se hicieron y de los que ya mencioné acerca que le gusté en la revista y en los libros. En el capítulo 20, verso 27 de su libro de los Proverbios, encontré lo siguiente: lámpara de Dios es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Miren, me detengo un momento aquí para que pensemos en que, como este pasaje no es un pasaje muy conocido, por ejemplo, comparado con el Salmo 23. Yo conozco gente que ha recitado el Salmo 23 semana tras semana por 10, 15, 20, 30 años. Y no sabe exactamente lo que significa lo que está diciendo. Y como esos muchos pasajes más. Entonces, este pasaje, que no, repito, no es un pasaje muy conocido, pero que sin duda alguna vez se ha leído, aunque sea pasado de largo, voy a analizarlo desde sus raíces. Porque esta breve enseñanza tiene un gran fondo. Ahora bien, lo dije una vez y lo vuelvo a decir también hoy. Cuando yo hago estas, vamos a llamarle interpretaciones, no sigo la línea estricta de cómo hacer una interpretación, pero a veces en los significados encontramos que las cosas hacen sentido. Y ustedes lo van a ver en este pasaje. Todos sabemos la función que desempeña una lámpara. Es útil para distinguir donde hay oscuridad. De acuerdo a Salomón, esta es una función que lleva a cabo nuestro espíritu. Fíjense bien, nuestro espíritu nos da luz para comprender las cosas profundas de nuestra existencia, para iluminar nuestro entendimiento por la inteligencia que hay en él. Esto lo dijo el libro de Job, y él lo dijo de la siguiente manera: ciertamente hay espíritu en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Donde entender viene de la raíz primaria bin, que significa separar mentalmente, distinguir. Esta expresión muestra la acción de dividir o aislar conceptos o pensamientos con el fin de analizarlos y comprenderlos de manera individual, en detalle, sobre todo cuando se trata de un tema complejo como este que estamos viendo. Separarlo, como lo estoy haciendo ahora, tiene como propósito organizar los pensamientos de manera clara y ordenada a fin de, evitar confusiones, que es justamente lo que nos lleva al otro significado de entender: distinguir. Esa es la acción de reconocer e identificar diferencias o características únicas a fin de destacar los rasgos particulares que hace único el asunto que se está tratando. Estos rasgos particulares están ligados a los otros significados que entender tiene, que son prestar, buscar, atención, comprender, conocimiento y discernimiento, que es la capacidad de percibir y juzgar con claridad y sabiduría, y ser docto, para con un profundo conocimiento y comprensión enseñar e instruir con inteligencia. Si ustedes lo observan, los significados tienen una coherencia. Es decir, cuando vamos al diccionario, ahí nos da las palabras como ustedes la están viendo, pero tienen una coherencia. Entonces vuelvo a la enseñanza de Salomón. Él señala que el propósito del espíritu como lámpara es escudriñar lo más profundo, que en el lenguaje original, la palabra escudriñar viene de la palabra hebrea jafaz, que significa buscar, esconder, deformar, investigar, registrar. Fíjense estas palabras. Ahí las tenemos. Así como están, no armamos una idea con ellas, pero al menos nos están dando luz de lo que la palabra de escudriñar significa.
Es decir, escudriñar es buscar lo que está escondido, que se ha deformado y que además ha quedado registrado. ¿En dónde? En lo profundo. En lo profundo, que viene de Heder, que significa secreto. Fíjense qué interesante, que ha quedado registrado en lo secreto. Y esta es una derivación de la raíz primaria hadar, que significa encerrar como en un cuarto, acosar como en asedio, que lo traspasará. Tal cual es el significado de esta palabra. Que pasará más allá en lo profundo. Que lo traspasará más allá de ¿qué? Del corazón. Pero fíjense, aquí corazón no significa lo que normalmente conocemos como tal. En esta frase de Salomón, la palabra original utilizada para corazón es betén. Y esto es lo sorprendente. En su raíz, betén significa útero, embarazo, hueco, vientre, entraña, seno materno. ¿Vamos haciendo luz con esto? ¿Vamos haciendo luz con lo que dije al principio? Desde el lenguaje original, Salomón, siglos atrás, más o menos voy a parafrasearlo, y repito, esto no es una traducción con todo el rigor que debe hacerse, pero simplemente los significados me dan luz. La lámpara de Dios, el espíritu del hombre, busca lo que en lo escondido se deformó. Fíjense bien, si nosotros hoy podemos encontrar este tipo de investigaciones o una serie de libros o artículos en internet y videos que nos hablan acerca de esto, es porque el espíritu de alguien, o sea, con su inteligencia, lo investiga, lo investigó. Investiga lo que quedó registrado en lo secreto, que antes no sabía, y que traspasa más allá del útero, del embarazo, y que lo acosa. Ah, caray, que lo acosa. ¿Qué es acosar? Acosar es perseguir sin tregua ni reposo. ¿Y de qué forma lo hace? A través de la aflicción, el sufrimiento físico, del desastre o los sucesos infelices y lamentables, del malestar, las molestias físicas y anímicas, y del quebrantamiento, la disminución de la salud. Asombroso, ¿no es cierto? Y hace sentido lo señalado en las investigaciones científicas que mencioné al inicio. La pregunta es, ¿qué habrán vivido las madres de algunos hombres y mujeres mientras estaban en el útero que haya influido en su fisiología y que lo estén padeciendo hoy? No está en su conciencia. Sin embargo, personas que inconscientemente han desarrollado una dependencia por la comida, tal vez sería que como una forma de recompensarse, buscando mitigar el dolor que es inconsciente para ellos. Acuérdense que hay una parte ahí en el subconsciente que hemos hablado, es inconsciente para ellos. O quienes padecen alguna enfermedad debido a aspectos que, como señala Salomón, quedaron registrados en lo secreto, que traspasaron el útero y ahora los acosa, pero no lo saben. Y como una respuesta inconsciente, solo reaccionan a una gestación en la que sufrieron rechazo o indiferencia o abusos en su niñez, en lugar de ternura, amor y comprensión. Por otro lado, hay quienes han asumido como verdad, y esto ya tiene que ver con otra cosa, que pudieran padecer diabetes, cáncer, hipertensión arterial, o cualquier otra enfermedad debido a una predisposición genética por los programas heredados que controlan su vida y que dicen, ¿verdad?, no se pueden cambiar. En ambos casos, esto parecería que la persona es una víctima de su herencia, lo cual no es verdad. Así lo señaló el doctor Bruce Lipton, quien es el padre de una nueva ciencia llamada epigenética. Y él ha señalado que es verdad que todos tenemos genes heredados de nuestros padres. Es una realidad. Que podrían ser de cáncer, de diabetes, de lupus, de Alzheimer o de cualquier otra enfermedad.
pero no necesariamente van a activarse y pueden permanecer todo el resto de la vida, absolutamente todo el resto de la vida, sin que produzcan alguna enfermedad. ¿Y qué es lo que los activa? Él dice las respuestas emocionales ante lo que sucede en el medio ambiente. El medio ambiente, pues es donde vivimos cotidianamente, en el hogar, a nivel familiar, cuando se transita por la calle, el área laboral, la gente y eventos que se enfrentan en diferentes circunstancias, en diferentes lugares. La pregunta es, ¿de qué manera responden a lo que sucede en ellos? ¿Cómo enfrentan los conflictos con los hijos, el cónyuge, los hermanos o tal vez los padres? ¿Cómo lo hacen en las relaciones laborales? ¿De qué manera actúan cuando circulan en su automóvil o hay un incidente de tránsito? ¿Con cortesía y respeto? ¿O con enojo, ira, molestia? ¿Cómo responden a una actitud desagradable o agresiva de alguien más? Es cierto, el ADN contiene las instrucciones que determinan la forma y características de un organismo y sus funciones, y a través de él se transmiten rasgos distintivos a los descendientes. Pero reitero lo que dice el doctor Lipton en su libro que escribió, de uno de ellos, que se llama La biología de las creencias, cuando dice: podemos reescribir nuestros genes, es decir, modificar el plano de nuestro cuerpo y cambiar el curso de nuestra vida, cambiando nuestras creencias, la forma en que percibimos e interceptamos los eventos de nuestra vida. Aquí la pregunta concreta es: ¿hay para la gente que está enferma posibilidades de un futuro mejor con la posibilidad de sanar totalmente de sus enfermedades? La respuesta es sí, sí las hay. Y quien tenga una enfermedad que haya experimentado a lo largo del tiempo, sin que aún haya encontrado la forma de recuperar su salud hasta ahora, debe considerar esta enseñanza. Porque la mayoría de la gente piensa que su salud depende de alguna fuente externa. Pero sin importar cuán exitoso pudiera ser un tratamiento, las personas vuelven a enfermarse. ¿Por qué razón? ¿Por qué no van al fondo, a la causa real de sus enfermedades? Sus pensamientos, emociones, sentimientos, lenguaje y creencias limitantes, restringiendo la fuerza vital que hay en cada cuerpo y que fue puesta por Dios para sanarse a sí mismo. Entonces, recuerden, voy a hacer un recuento para concluir. Recuerden las palabras de Jesús: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Es decir, los errores que has cometido y por los cuales no te has hecho acreedor al premio, el estar sano, el vivir con prosperidad, el tener paz, pues todo queda perdonado. Vete y no peques más. Vete y no vuelvas a cometer esos errores. Fíjense qué interesante. Salomón, por ejemplo, habló acerca de estas actitudes que a veces le toca a la gente vivir un poquito álgidas. Él dijo: la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el enojo. La blanda respuesta, ¿de qué está impregnada? Está impregnada de amor, de tolerancia, de paciencia, de bondad, de mansedumbre, de dominio propio. Esto es lo que nos permite responder con un lenguaje positivo, cargado de emociones elevadas, como el amor, la empatía, la compasión o la paz, a todas esas circunstancias de vida. Y entonces, ¿cuál es la respuesta, reitero, para cualquiera que pudiera hoy estar enfermo y obtener salud? Lo enseñé en el podcast pasado. Lo he repetido en algunas partes el día de hoy. Vivir desde el amor, desde el gozo, desde la paz, de la paciencia, de la bondad, de la benignidad,
de la fe, de la mansedumbre y de la templanza. Porque contra esas cosas no hay ley química, no hay ley médica, no hay ley física que se pueda oponer. Contra esas cosas no hay ley que valga. Porque ahí, en esos maravillosos conceptos que son amplísimos, de los que estoy escribiendo un libro, de ahí está todo lo que nosotros podemos tener, todo lo que podemos necesitar. Y yo creo que esa es la parte importante de la enseñanza de este día. Así es que, pues muchas gracias, Obed. Estamos a punto de concluir. Gracias a ti. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más saludos hay por ahí? Siempre nuestros escuchas que están y amigos y parte de nuestra comunidad de Multiplicándonos que están continuamente, como Saúl Díaz Reynoso. Dice: hola, muy buenas noches, gracias por compartir tus enseñanzas, un abrazo. Federico Cisneros Cabrera: excelente explicación a la pregunta que hicieron sobre la sabiduría humana. Cada podcast tiene un contenido de gran sabiduría. Liz Araujo: desde siempre es muy gratificante escucharte. Saludos, José Luis. Alberto Guevara: gracias, qué buen contenido. Alejandra Lu: excelente, gracias. Y bueno, pues ahí está. Y quisiera terminar también de agradecer a los que nos siguen y que ya casi cumplimos 3,000. Es más, si nos apoyan, en esta semana podemos cerrar con 3,000 en nuestra comunidad. O sea, ¿de qué manera es apoyarnos? Que si no le han dado seguir, le den siguiendo. Exacto, o que también nuestro contenido lo compartan a otros, invitándolos a que nos sigan. Perfecto. Y a estas comunidades: El Tambó, Cauca, Carora, Blumenfields, Puno, Naranjal, Ciudad Belice, Corrientes, Uxía, Concepción, Cofradía, Cortés, Honduras, Ciudad de San Luis, Mendoza, Capibari, Villa San José, Carora, Jamundi, Puerto Ordaz, Ciudad de La Rioja. Ciudad de La Rioja, ¿será donde me estoy imaginando? ¿En España? No, yo creo que debe ser en Sudamérica. Ok. Sí. Tuquipita, Valparaíso, Zamora, Chinchipé, Santa Elena, Usulután y muchas otras poblaciones más. Muy bien, pues a todos ellos los saludamos y les damos las gracias por mandarnos ahí su comentario, su like, el hacernos saber que están con nosotros. Y bueno, pues hasta la próxima sesión y seguimos aprendiendo estas maravillosas cosas que están encerradas y que por muchos y por la gran mayoría han sido vistas en la Biblia. Saludos para todos y bendiciones.